¿Cómo están, chicos de 11.1 y 11.2? Espero se encuentren muy pero muy bien. Arrancando como tal con la explicación del área de probabilidad, de la asignatura de probabilidad. Y la temática que vamos a ver para hoy es muy cortica, se llama lo que son variables discretas y variables continuas. ¿Listo, chicos? Esa es la temática que vamos a ver. Recordando que pues básicamente la actividad que estamos haciendo, el proyecto transversal, pues la vamos a ver la siguiente semana después de Semana Santa, o sea el lunes después de Semana Santa, ¿sí? ¿Listo? Entonces ustedes ahí tienen como tal lo que es la temática, lo que es el propósito y una frase motivadora como tal. Y antes de iniciar la clase, chicos, igualmente no me cansaré de decirlo, aunque ustedes ya lo han podido escuchar en anteriores presentaciones, quedémonos en casa, pensemos en aquellas personas que están haciendo de este mundo una vida medianamente digna y de aquellas personas que desafortunadamente no pueden por un privilegio de clase. ¿Listo, chicos? Entonces, comenzando con la temática, vamos a hablar de qué son variables discretas y variables continuas. Pero antes de entrar a definir este tipo de variables es necesario tener en cuenta los siguientes conceptos. Recuerden que hablamos de variables estadísticas que se divide en dos: variables cualitativas y variables cuantitativas. Dentro de las variables cualitativas recordemos que es algo que se puede describir y es una unidad que debemos tener en cuenta al momento de hacer cualquier tipo de investigación. En las cualitativas podemos encontrar variables nominales y variables ordinales. En las variables ordinales representan categorías específicas y una variable nominal no está en una categoría. Entonces, las variables ordinales es cuando usted las puede dividir. Entonces, usted está en su barrio y empieza a definir cuántas personas viven en arriendo, ¿cierto? Pero las variables nominales es que no están en una sola categoría, sino están en varias. Por ejemplo, hay diferentes canciones, como canciones de rock, canciones de Queen, de los Beatles, que no solamente han hecho versiones de rock, sino que también en electrónica, también algo de pop, si me hago entender, ese tipo de cosas. Y las variables cuantitativas son las que sí tienen un número, y esas se dividen entre variables discretas y variables continuas. Entonces, con base en lo anterior, una variable discreta hace referencia a una variable notable de un conjunto de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que son variables que se pueden contar. Por ejemplo, el número de ganadores de un torneo deportivo. Entonces, pongamos que ustedes quieren analizar cuántas Copas América ha ganado Argentina o Brasil. Eso sí es algo que se puede medir porque está dentro de los datos y está dentro de la historia. O el número de disquepresidentes que tenemos en Colombia. Digo disquepresidentes por muchas razones. Eso también se puede medir. Ahora, ¿qué es una variable continua? Una variable continua es aquella variable que está en un conjunto ilimitado de datos. ¿Cómo así? Por ejemplo, ustedes tienen una granja y en la granja tienen vacas, tienen cerdos, tienen pollitos, ¿cierto? Pero recuerden que hay diferentes formas de nosotros poder medir en cuánto tiempo tenemos crías de vacas, crías de cerdos, pollitos, ¿sí? O ustedes tienen un cultivo y recuerden que por mes o por cada 2 meses, dependiendo del tiempo de crecimiento de las plantas, pueden obtener un valor estándar superior o un valor estándar inferior. Eso no se puede medir y eso no es algo con exactitud, por lo tanto se llama una variable continua. ¿Listo? Ahora, con base en lo anterior, vamos a analizar algunos ejemplos. Entonces, con esto podemos relacionar datos históricos de Colombia a un método para ayudar a los campesinos, ¿sí o no? Por ejemplo, en las variables discretas. Ustedes han escuchado, por ejemplo, que durante la historia colombiana muchos campesinos han sido desplazados por el conflicto armado colombiano. ¿Qué es lo que está pasando con el proceso de paz? Que efectivamente lo que están haciendo es hacer una encuesta o hacer un censo poblacional de cuántos campesinos han perdido la tierra y cuántos campesinos pueden ser restablecidos en sus antiguas o natales tierras. Eso sería una variable discreta porque puede ser una cantidad. Por ejemplo, en el Tolima, que ha sido la zona más golpeada por el conflicto armado, supongamos que hay, no sé, 300 familias campesinas, ¿cierto? Y a partir de ese momento, pues empieza a hacer como tal un censo en los diferentes departamentos golpeados por el conflicto armado para poder devolverle sus tierras. Y hago esta señal porque desafortunadamente los ha cumplido. Pero tengamos en cuenta cómo relacionar la estadística con el contexto, ¿listo? Y las variables continuas como tal podría ser el campesino en su granja analizando cuánto tiempo de siembra o de cosecha debe pasar para poder perdón, para poder recoger un producto, por ejemplo la papa, por ejemplo el arroz, por ejemplo muchas otras cosas que siembran los campesinos, ¿sí? Entonces ellos empiezan a tomar un tiempo específico y en ese tiempo específico inician a recoger el arroz, la papa, el mango, el banano, el plátano, la yuca, el aguacate, qué sé yo, donde se encuentren. Esas son variables discretas y variables continuas. Y ya como tal, para finalizar la explicación, tenemos dos ejemplos concretos. El primero, resultado de tirar dos dados.
Recuerden que el resultado de tirar dos dados puede dar ciertos valores, ¿sí o no? Entonces, tienen dos dados, ustedes empiezan que el número menor es 1. Entonces empiezan 1, 1, 1, 2, 1, 3, así como está en la imagen, ¿no? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, ¿sí? Luego empiezan con el 2, con el 3 y así sucesivamente hasta llegar hasta el 6, ¿cierto? Para no tener un método más largo. Entonces, ¿cuántas opciones podemos tener o cuántos valores puedo agarrar? 11 valores, ¿listo? Ustedes lo pueden hacer porque recuerden que hay valores que se repiten y por lo tanto tendríamos 11 valores. Esa sería una variable discreta. Ahora, en variables continuas, el volumen de agua dentro de un tanque de agua, valga la redundancia, de 200 mililitros de capacidad máxima. Entonces se quiere mirar por días cuánta agua es almacenada. Sin embargo, no van a ser datos exactos porque un día puede ser, no sé, 10 litros, 10 mililitros, otro de, no sé, 100 mililitros, 110, 120, y va a ser un conjunto de datos así largos que no solamente se pueden analizar por días, sino también se pueden analizar por semanas, ¿cierto? Por lo tanto, al tener esa serie de datos, no se pueden recopilar dentro de un conjunto pequeño. Por lo tanto, se llaman variables continuas. Y ya como tal, para finalizar, chicos, si no estoy mal, la actividad es la siguiente. Ustedes tienen una encuesta que ya habían realizado. Dentro de esa encuesta, pues ustedes establecieron unas preguntas y a partir de eso las realizaron con diferentes grupos del núcleo familiar o del núcleo de amigos. Como vamos a seguir trabajando con el proyecto transversal, van a hacer lo siguiente. Entonces, la actividad tienen que entregarla después de Semana Santa. Deben construir un documento alrededor de la encuesta que ustedes realizaron. Recuerden que la encuesta tiene una problemática, ejemplo, puede ser colados de Transmilenio, ¿cierto? Por tanto, ustedes realizan un pequeño documento con los siguientes parámetros. Entonces, ustedes tienen diferentes temas. Voy a coger el tema de uno de los grupos, que es de contaminación ambiental, introducción. Podría ser, ¿por qué la contaminación ambiental afecta tanto a Bogotá y para qué queremos hacer esto? Recuerden que nosotros queremos hacer esto, es para hacer un proyecto de divulgación por la comunidad y con el Colegio Monferri. Pasado versus presente, algo ha cambiado. Por ejemplo, usted puede mirar la contaminación ambiental de Bogotá hace 10 años y la contaminación ambiental hoy en día. ¿Ha cambiado o no ha cambiado? Eso es lo que tiene que escribir. En el numeral C tienen que presentar las problemáticas, ahí tienen que sacar la encuesta, tienen que analizar los datos, ahí pueden sacar la media, la mediana, la moda, la desviación típica, la desviación estándar, pueden aplicar una regla empírica, ¿sí? Pueden hacer un montón de tratamientos para poder analizar los datos. Luego de analizar esos datos, hacen una mirada crítica. Entonces, ¿cuál cree que usted o qué solución usted podría plantear ante esta problemática? Y pues como les digo, lo pueden trabajar por grupos. Si ustedes tienen alguna duda, por favor no olviden notificarme. Esta sería como tal la explicación. Les agradezco por su tiempo y espero que tengan una feliz Semana Santa. Chao, chao.